Capítulo 4. Economía servil y capitalismo. Un balance cuantificable. En su carta persa 118, en 1721 Montesquieu subrayó que las costas de África deben de estar terriblemente despobladas desde hace 200 años, en que los reyesuelos y jefes de aldea venden sus súbditos a los príncipes de Europa para llevarlos a sus colonias en América. En una obra posterior, El espíritu de las leyes, 1748, ironiza sobre la pereza de los pueblos de Europa que, habiendo exterminado a los de América, han debido esclavizar a los de África, para utilizarlos en roturar tantas tierras. En el mismo lugar llama la atención sobre la dimensión económica del problema. El azúcar sería demasiado caro, si no se hiciera trabajar a esclavos la planta que la produce. 11 años más tarde, Voltaire explica en Cándido, por boca de un esclavo mutilado: es a este precio que ustedes consumen azúcar en Europa. Queda todo dicho en pocas palabras. La riqueza de Europa, cuna del capitalismo, está construida sobre la explotación y exterminio de los amerindios, cuya población descendió en 3 siglos de 40 a 20 millones de personas, en ciertos casos con una extinción total, como en las Bahamas y en las Grandes Antillas, así como en la costa este de América del Norte, y sobre la de los pueblos costeros de África Occidental, que han debido padecer una pérdida de 20 millones de personas, 10 millones de muertos y otros 10 de deportados, en 3 siglos de trata, es decir, aproximadamente de 1510 a 1850. Los ingresos de la economía servil, que representaban para las grandes potencias europeas más de la mitad de los beneficios de exportación en 1800, han costado la vida a más de 30 millones de seres humanos. Las Américas contaban con 40 millones de hombres y mujeres en el momento de la invasión europea. Más de 5 millones en América del Norte, Canadá y Estados Unidos, y el resto, a partes iguales, en América Central, principalmente en México, y en América del Sur, en las regiones andinas, los bosques ecuatoriales y las pampas australes. Uno queda estupefacto ante los censos más recientes. Los Estados Unidos censan menos de 2 millones de indios. Si la demografía natural hubiera seguido su curso, como por ejemplo en Europa durante los 3 últimos siglos, los amerindios de los Estados Unidos deberían ser por lo menos una treintena de millones. ¿Qué pasó en Perú y en Colombia, en Chile o en Argentina, donde los indios, como también en México, son únicamente mayoritarios, mientras que deberían constituir, si no hubiera existido genocidio, el 90% de la población total? Y esto independientemente de los mestizajes y otras asimilaciones que algunos creen poder utilizar para alterar las cifras. El caso de los amerindios se resume pues en una siniestra contabilidad: al menos 20 millones de personas han sido sacrificadas al dios beneficio de manera directa, por medio de la masacre, la miseria, las deportaciones y las expoliaciones. Faltan los detalles. Sin embargo, el cuadro general es terriblemente edificante. Reacios, testarudos, diabólicamente alérgicos al trabajo forzado que los colonos les imponían, los amerindios, declarados extranjeros en su propia tierra, fueron arrojados a la nulidad por los emigrantes europeos. Para desgracia suya, África fue a su turno sacrificada en aras de la misión civilizadora del capitalismo europeo para roturar tantas tierras. El desmoronamiento de África. Ni Montesquieu ni Voltaire tenían la capacidad de intentarlo, pero nosotros podemos hacer desde ahora ese macabro inventario, y llevarlo al pasivo de un sistema económico fundado en la transformación en capital de la plusvalía arrancada a los trabajadores forzados, los esclavos. 250 años después de los humanistas del siglo de las luces, nosotros tenemos todo lo necesario para medir la barbarie del naciente capitalismo. Los libros de a bordo de los armadores, los informes de los capitanes, los relatos de los viajeros, los montantes de las pólizas de seguro marítimo, los planos y el número de navíos, los extractos de cuenta de los negreros enriquecidos, los libros de franquicias, las liquidaciones de herencias, el valor de las monedas, los balances cifrados del comercio triangular, las listas de las medicinas de a bordo, las primas paga, das a los cazadores de esclavos fugitivos, los relatos de linchamientos, las minutas de los procesos y el descuento de las ejecuciones. Ya ningún historiador serio contesta esta evaluación. Ningún investigador, en la actualidad, intenta minimizar la dimensión de la catástrofe que significó para África su encuentro con el balbuciente capitalismo de las metrópolis de Europa, que no pudo alcanzar su madurez sino gracias a los extraordinarios beneficios generados por la invasión de un continente, América, hecho fructificar por las poblaciones arrancadas a otro, África. Con toda certeza, 10 millones de deportados africanos alcanzaron el Nuevo Mundo entre 1510 y 1860. Más de 2 millones perecieron durante la travesía.
8 millones desaparecieron entre el lugar de su captura en África y los establecimientos litorales donde los sobrevivientes de las razzias fueron embarcados. Se llega así pues a un mínimo de 20 millones de personas extraídas de la demografía africana. En la gran época de la trata, de 1650 a 1850, la deportación alcanzó a 100.000 africanos por año. Anteriormente, de 1500 a 1650, la cadencia era menos elevada, de 15.000 a 40.000 personas embarcadas por año. Pero el período más terrible para África coincide con el florecimiento del cultivo algodonero en los Estados Unidos, entre 1800 y 1850, hasta 120.000 personas desplazadas anualmente. Es evidente que no se puede desangrar así un continente sin consecuencias dramáticas. En primer término, en un estricto plano estadístico de falta de ganancia demográfica, hay que subrayar el declive regular del peso de África en la población mundial. En 1600 representaba el 30% del conjunto de seres humanos. La cifra cae a 20% en 1800. La caída prosigue hasta 1900, fecha en la que solamente un 10% de la humanidad vivió en África. La costa oeste, de Senegal a Angola, es evidentemente la más afectada. Los bosques costeros y las sabanas son literalmente peinadas por reyesuelos africanos que con sus ejércitos capturan y encaminan luego los prisioneros hacia las zonas de intercambio. En estos sectores, la población masculina decae. Entre Mauritania y Senegal, el 20% de la población total ha sido deportada en 3 siglos y el déficit demográfico en las costas de Guinea, del Golfo de Benín, de Camerún y de Angola es tal que, en la mayor parte de las regiones del Sahel y hasta en los bosques del Congo, se alcanzan desequilibrios remarcables. Apenas 50 hombres para 100 mujeres en Benín, 70 hombres para 100 mujeres en Biafra, menos de 50 hombres por 100 mujeres en el Congo, Shaba y Angola. Más al norte, entre la República Centroafricana y Malí, en Costa de Marfil y hasta en Gambia, hay apenas 6 hombres para 10 mujeres. El declive continuo de la población de África Occidental en el curso de este periodo se explica por una sangría anual, durante 3 siglos, de 3 habitantes sobre 1000 como media. Esto puede parecer irrelevante, pero hay que decir que esto hace el 3% en 10 años, y el 30% en 100. Teniendo en cuenta variaciones regionales y fluctuaciones en el tiempo, los especialistas están de acuerdo en un mínimo de un 15% de la población deportada entre 1700 y 1850. Por esto mismo, durante este mismo periodo, es imposible apuntar ninguna progresión de la población general de África, mientras que en el mismo periodo la demografía europea exporta su exceso de población hacia el Nuevo Mundo y se dispone a poblar el mundo entero. El impacto económico es de una violencia inaudita. Reinos que acuñaban monedas son devueltos al estado tribal, federaciones de tribus se dislocan en comunidades errantes, imperios constituidos se desmoronan, las aldeas son abandonadas, los campos dejados en erial faltos de agricultores. La inseguridad general bloquea el comercio, los intercambios intercontinentales se retraen al plano regional. Un largo estancamiento económico acompaña la caída demográfica. Una economía de bandidaje y delasia hacen perder el gusto por el trabajo. Se vuelve más fácil enriquecerse, o simplemente sobrevivir, secuestrando a los hijos del vecino que cultivando su campo. Paralelamente, las consecuencias ideológicas y políticas agravan el estancamiento del continente. Los reyes negreros imponen por la violencia dictaduras personales contrarias a la democracia lugareña tradicional. La palabrería toma el lugar del juramento de fidelidad, el pago de un tributo en cautivos reemplaza la diplomacia. En medio de esta decadencia colectiva, la situación de las mujeres, que se convierten en demasiado numerosas por la deportación de los hombres, se deteriora notablemente. Se ven constituirse gigantescos harenes, formados por mujeres compradas, por viudas y por chiquillas vendidas, incasables e inútiles. Con los cautivos demasiado enclenques para ser comprados por los europeos y con los ancianos en excedente, se nutre un abundante rebaño destinado a los sacrificios humanos, cuya práctica conoce en África un siniestro y vertiginoso incremento a partir del siglo XVII. Lentamente el continente se hunde en una barbarie que nunca antes había verdaderamente conocido. La trata de esclavos durante la Edad Media africana nunca había sido sino algo excepcional, marginal. El Islam no había podido imponer la poligamia en el Sahel. Los sacrificios humanos eran raros y limitados a ocasiones estrictamente definidas. Al mismo tiempo el mercado africano conocía una verdadera inversión estructural. Antes de la llegada de los europeos, el África negra vivía alrededor de eso que se llamaba el mar sahariano.
El desierto central, recorrido por caravanas al modo de navíos yendo de puerto en puerto, servía de polo económico de intercambio entre la costa oeste y el Sudán Oriental, de comercio con las civilizaciones islámicas del Magreb. Por el contrario, el océano, bordeado de espesos bosques, servía de frontera, no ofreciendo ningún interés económico real. Ahora bien, súbitamente, la construcción de las factorías por las potencias europeas volvió del revés hacia el exterior como a un simple calcetín la economía africana. En menos de un siglo, los prósperos pueblos de las sabanas arbóreas se convirtieron en un granero de esclavos y los belicosos reinos de los bosques litorales tomaron ventaja, creando verdaderos imperios de economía negrera, cuya única actividad era la penetración en zonas apacibles, las racias, las capturas, la conducción y venta de los prisioneros. La relativa prosperidad, debida al despegue económico de África Occidental, sensible desde el siglo XII, no pudo sobrevivir a tales golpes. En 1800, el continente entero había retrocedido un milenio. La cuota de la economía servil en la acumulación primitiva parece inconcebible que 20 millones de hombres, de mujeres y niños hayan sido arrancados de su hogar y de su tierra para responder a un problema de productividad. Teniendo en cuenta los riesgos del comercio transatlántico, había que reducir la masa salarial a cero para obtener un beneficio satisfactorio. Así, el cálculo del costo de producción de café, de cacao, de azúcar y de algodón no podía ser favorable sino anulando los salarios, con el fin de arrancar el máximo de plusvalía. El trabajador esclavo, cuyo costo total se limitaba a su precio de compra y a la alimentación estrictamente necesaria, constituía así una especie de mina viviente. Produciendo entre 5 y 10 veces la plusvalía de un asalariado de Europa, el esclavo contribuía al enriquecimiento de los colonos blancos, de los negreros y de los comerciantes de la metrópoli. A finales del siglo XVII, mientras la población servil en los Estados Unidos era numéricamente igual a la de los inmigrantes blancos, producía el 80% del Producto Nacional Bruto de la colonia americana. Vemos así que ella ha contribuido a la riqueza colectiva, ya que no cobraba ningún beneficio, de una manera tan abrumadora que cuando alcanzó, hacia 1800, los 2/3 de la población total, los blancos americanos habían prácticamente abandonado todo rol productivo, limitándose a las muy remuneradoras tareas del comercio hacia Europa. No es más que al final de siglo cuando los inmigrantes blancos europeos inundarán por oleadas sucesivas a la población originaria de África y asegurarán por primera vez una parte significativa primero y después mayoritaria de la producción interior bruta, no obstante sin participar mayoritariamente en el reparto de la renta interior bruta, a causa de la explotación salarial de que eran víctimas los nuevos recién llegados alemanes, polacos, rusos, italianos e irlandeses. Los negreros, simples hidalgos y aventureros sin escrúpulos al principio del siglo XVI, no fueron capaces de transportar más de una decena de millar de cautivos por año, con destino a la colonia británica del norte, a las Antillas francesas y españolas, y al Brasil ocupado por los portugueses. Mantenido marginal hasta 1650, este comercio de la piña, aunque lucrativo, no constituía todavía una fuente de ganancias significativa. Fáciles de comprar, con un precio de venta más bien bajo, entre 5 y 10 libras de 1650 para un hombre con buena salud entre 15 y 30 años, los esclavos morían rápido y eran reemplazados con la misma rapidez. Un año de esperanza de vida en Brasil y las Antillas, apenas 2 en la Luisiana francesa. 5 libras representaban en 1650 un cuarto del ingreso mensual de un artesano de la costa este americana. Como ejemplo, un siglo más tarde, el mismo esclavo se cambiaba por un fusil usado y 4 barriles de pólvora. Nada para hacer fortuna, para que la esclavitud se convirtiera en el pilar principal del naciente capitalismo europeo, y no solamente la ocasión de ingresos subsidiarios para las economías feudales salidas de la Edad Media, era necesaria la conjunción de varios elementos. 1. La construcción ex nihilo de un mercado fundado en la demanda de productos reputados como escasos, y vendidos caros a pesar de un bajo costo de producción. 2. El establecimiento de una verdadera circulación monetaria alrededor del comercio negrero transatlántico, y con ella, la racionalización del transporte. 3. La regulación conjunta del precio de los esclavos y del costo de su mantenimiento. 4. El establecimiento de precios convenidos para los productos del trabajo servil, y la organización del retorno a Europa de la mayor parte de los beneficios de la inversión. Sin obstaculizar la reinyección, en el plano local de las economías coloniales, del mínimo necesario, a fin de evitar los atesoramientos improductivos.
Estos elementos necesarios para una máxima extorsión de la plusvalía producida por los trabajadores esclavos del Nuevo Mundo no fueron totalmente reunidos sino hacia 1800. El boom económico que siguió fue tal que se puede afirmar sin dudar que el capitalismo europeo no habría conocido su extraordinario crecimiento en el siglo XIX sin el aporte decisivo del trabajo de la mano de obra servil del Nuevo Mundo. Aparecida bajo Luis XIV, la moda del desayuno a la francesa, café con leche, o cacao con azúcar de caña, se convirtió en un fenómeno universal en toda Europa a partir de 1750. Se abandonaron súbitamente las tisanas azucaradas con miel por el nuevo desayuno, y esto hasta por las capas más bajas del pueblo, incluso en el campo. La demanda era tal que el Nuevo Mundo multiplicó por 10 la importación de esclavos y se reconvirtió a los nuevos cultivos destinados a suministrar a Europa las bebidas exóticas de moda. Por ejemplo, las Antillas francesas abandonaron el cultivo de especias y se lanzaron hacia 1700 a la producción azucarera, mientras que Brasil se convertía al café y que en todos lados se intentaba aclimatar el cacao, e incluso el tabaco, también puesto de moda por la corte de Francia. Creado este primer mercado, fue sucedido por otro cuando poco después de 1800 un ingeniero americano encontró el medio de cardar, hilar y tejer el algodón. De un solo golpe, todo el sur de los Estados Unidos adoptó este cultivo. La demanda de esclavos conoció una fuerte subida en todas las zonas de producción. Cuba importó entre 1800 y 1850 más de 700.000 esclavos suplementarios, vinculados al cultivo de la caña. El sur de los Estados Unidos hizo venir más de 150.000 esclavos por año entre 1810 y 1830 en la Cotton Belt. Lejos de la chapucería de los comienzos, nacía una verdadera economía capitalista servil. La reventa de la producción de café y de azúcar venidos de América representaba el 50% de los ingresos de exportación de Francia en 1750. Mercado de esclavos de Richmond, Virginia en lo que concierne a la circulación monetaria y a la transformación en capital de las plusvalías producidas por la racionalización del transporte de esclavos, numerosos indicios señalan el carácter absolutamente extraordinario de los beneficios generados por el trabajo servil. El boom de las ciudades portuarias dedicadas a este tráfico, el florecimiento paralelo de compañías bancarias viviendo de la trata, la especialización de ciertos armadores, son un signo tangible de la capitalización en Europa de los beneficios de la explotación de los africanos deportados al Nuevo Mundo. Se ha convertido en común decir que Burdeos, Nantes o la misma Lisboa deben sus más bellos barrios, sus más bellos monumentos a los capitales repatriados. ¿Y qué decir de Liverpool o de Ámsterdam, sin olvidar Copenhague y Estocolmo? Si bien es cierto que solo Inglaterra ha transportado la mitad de los deportados, cesó la trata en 1812, y los portugueses la cuarta parte. Pequeños países como Holanda y Suecia deben su despegue económico a la mano negrera. El ingreso por cabeza de los beneficios de la trata fue 10 veces más elevado en los países nórdicos que, por ejemplo, en Francia. Los holandeses, como los daneses y los suecos, habían hecho del transporte de los cautivos una especialidad rentable. La adaptación de los tejadillos de aireación, el lavado de las bodegas, la ducha sistemática de los prisioneros, mejores raciones alimenticias y buques más rápidos habían hecho bajar la mortalidad a menos del 10% de los cautivos, mientras en ese mismo momento, en los sórdidos navíos de los aventureros franceses, portugueses e ingleses, podía llegar al 50%, estableciéndose generalmente en torno del 30% de decesos. La cuestión de saber si es efectivamente al naciente capitalismo a quien hay que atribuir los 10 millones de muertos de la trata transatlántica se enuncia todavía menos por cuanto este comercio tuvo desde su origen el aspecto de un mercado bastante bien organizado, estructurado por acuerdos regionales e incluso internacionales, que intentaban responder eficazmente a las demandas fluctuantes de los plantadores y de los importadores europeos de productos exóticos. No hubo nunca una bolsa de esclavos, sino un conjunto de prácticas comerciales completamente estandarizadas, que hoy podemos conocer por medio de numerosos documentos contables. Comprados en África por un sistema de trueque precapitalista, un esclavo por 20 litros de aguardiente en 1770, o 2 piezas de tela, o 2 sombreros y un collar de conchas, así pues poco racional y aventurado, los cautivos tenían un precio fijo desde su llegada a América, según su edad, su sexo, su salud y las necesidades locales.
la transformación de los beneficios en inversiones, la transferencia de las plusvalías hacia Europa o a las grandes ciudades coloniales, la subvención estatal a los armadores negreros, Richelieu en 1635, las tasas inglesas, desde 1661, la reglamentación de los castigos infligidos a los esclavos con el fin de evitar tasas de mortalidad contradictorias con la rentabilidad, Colbert en 1685, son datos que indican que desde el siglo XVII la economía servil del Nuevo Mundo constituía un pilar tan importante para la acumulación primitiva capitalista como el movimiento de los cercados o la fundación de los bancos lombardos algunos siglos antes. El rey de España dio luz verde a los barcos negreros con un decreto del 12 de enero de 1510. Los primeros cautivos africanos fueron desembarcados en la Española un año más tarde, en 1511. Tras un siglo de chapucería, durante el cual fueron instalados los elementos del capitalismo servil, las cotizaciones bursátiles oficiales concernientes a los productos exóticos importados en Europa, traslucen el reflejo de los mercados. Más de 100 factorías de compra en las riberas africanas convenidas sobre un precio base de la madera de ébano. La apuesta de adquisición quedaba limitada a cubrir los gastos de transporte. Habiéndose puesto también de acuerdo la quincena de puertos que entre el Río de la Plata y la Bahía de Nueva York aseguraban en lo esencial la recepción de los cautivos, el precio medio de venta de un esclavo adulto de buena salud fluctuó, en libra constante, entre 5 y 20 unidades de cuenta de 1800, es decir entre 1 y 2 veces el precio de un animal de tiro, buey o caballo. Quedaba por regular el precio de los géneros. Teniendo en cuenta los servicios prestados por el esclavo, durante 3 siglos esto fue un excelente negocio para la rentabilidad de las inversiones en las dos Américas. Por una parte, la importancia de los beneficios del trabajo servil puede medirse en el rendimiento particular de productividad que le caracteriza. Siendo la masa salarial cercana a cero, la relación entre la producción, cualquiera, y esta masa da un valor ínfimo, imagen matemática del máximo posible de extorsión de la plusvalía producida. Por la otra, la situación de monopolio asociado a un mercado cautivo aseguró beneficios que permitieron a Europa asentar un sólido capitalismo preindustrial que le permitió acceder a un estadio superior en el curso del siglo XIX, siglo de la conquista del mundo. Tras haber impuesto desayuno a la francesa, la economía servil, constituida por el sistema bancos armadores de Europa, reyes negreros de África, transportistas, plantadores y exportadores de América, importadores de Europa, puso de moda el algodón. Habiendo creado la necesidad, después de haber conseguido hacer pasar de moda la miel, las tisanas, el lino y la seda, respondió primero de manera puramente mercantil con tasas y barreras proteccionistas, y luego de forma más capitalista en el sentido moderno, con franquicias, alianzas, sociedades de acciones y por la concurrencia. Al cabo de un siglo, el equilibrio de los precios, alcanzado por la regulación oferta-demanda, hizo despegar literalmente el capitalismo europeo. Regulación oferta-demanda, hizo despegar literalmente el capitalismo europeo. Recordemos el extraordinario costo humano de esta expansión. De 7 a 8 millones de africanos muertos en el curso de las razzias o durante la conducción hacia las factorías negreras de África. 2 millones de muertos durante la travesía. Otros 2 millones, muertos de agotamiento durante el primer año en las plantaciones. Un número imposible de precisar de fallecimientos debidos a malos tratos, suicidios, insurrecciones, represiones, linchamientos y masacres puras y llanas. Para África, todo esto ocasionó una regresión histórica y cultural sin precedentes, un colapso demográfico suficiente para hacer estancar la población africana, odios definitivos, desestructuración económica, la anulación del crecimiento y un atraso que la invasión colonial agravará aún más. A pesar de los historiadores tendenciosos que atribuyen a los feudalismos africanos la iniciativa de la trata o que acusan a los reyes árabes de haberla perpetuado, a pesar de los aduladores del liberalismo que rechazan evaluar los beneficios de la economía servil y asociarlos al salvajismo y al despegue de las economías europeas, hay que decirlo y no cansarse de repetirlo. Un conjunto incontestable de hechos muestra que el capitalismo naciente no ha desangrado solamente a los pueblos de Europa, este cálculo se puede realizar en otro momento. Consolidó su expansión sobre un osario como la historia ya de por sí sanguinaria no había conocido nunca. 20 millones de amerindios exterminados en 3 siglos, y 12 millones de africanos muertos a destajo en el mismo periodo. 2 continentes enteros sacrificados para establecer un sistema criminal sin moral y sin otra ley que la del beneficio. Más de 30 millones de seres